Bueno, en el mercado, desde luego que esta semana va a ser muy ajetreada. Tenemos reuniones de política monetaria de los principales bancos del mundo: Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Suiza. Y la pregunta es si todos van a entonar la misma canción. No estamos muy seguros. Vamos a preguntárselo a José Luis Herrera, que es analista de Banco BIG España. Bueno, José Luis, muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos, un placer. José Luis, en primer lugar te quería preguntar qué se espera de las reuniones de política monetaria que tenemos esta semana, por las cuatro, sobre todo las cuatro principales, que al final son Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco de Suiza. ¿Se espera que en los cuatro casos veamos esa primera suavización del ritmo de subidas de tipos, tanto en Reserva Federal, Banco Central Europeo, como en los otros dos también bancos centrales que van a emitir sus decisiones de política monetaria? Eso es lo que el mercado está descontando, sin duda, una ralentización en cuanto al ritmo de subidas, pero no una finalización de las mismas. No lo olvidemos, ahora mismo en lo que respecta a la Fed, como banco, digamos, de referencia, lo que el mercado descuenta o el, digamos, el marco en el que el mercado se está moviendo es que pues va a haber un tope de subidas hasta al menos el primer semestre del año que viene y no se empezaría a bajar el ritmo de las mismas, o no se empezaría, digamos, a iniciar una senda de bajada de tipos hasta el año 2024. Esto es diferente a lo que se contemplaba hace unos meses, a lo que se contemplaba pues a mitad de año, y también no olvidemos la reducción de balance, que es un tema que ha preocupado mucho al mercado durante este año, que se está postergando en el tiempo. Y eso de por sí no es malo, pero es el, digamos, el marco en el que el mercado se está moviendo. Cualquier alteración de esa foto, de esa circunstancia, podría crear pues un movimiento adverso en las bolsas y los bonos, que por el momento pues están complacientes, bastante pues calmadas, en espera de que se plasme pues efectivamente esa subida por el momento de pues que venimos descontando de al menos 50 puntos básicos. Vamos a prestar mucha atención en todo caso al dato IPC. Si el dato IPC, que en el caso de Estados Unidos se va a publicar antes de la cita, muestra alguna sorpresa, pues eso sí que podría hacer desestabilizarse la balanza. No sería la primera vez que ocurre a lo largo del año, y si no es así, pues bueno, la misma inercia compradora que venimos viendo en los índices desde hace unas semanas podría tener continuidad al menos pues hasta los primeros compases del próximo año. Pero por el momento, calma tensa, podríamos definir la situación. Va a estar desde luego en el dato de inflación que conoceremos mañana, José Luis, por lo que estás diciendo. No sé qué se espera concretamente, porque entiendo que al final se espera que básicamente continúe la tendencia que veíamos en el dato del mes pasado, cuando vimos los datos de octubre y que eran mejores de lo que se esperaba. Estábamos batiendo las expectativas en términos de inflación en Estados Unidos. ¿Espera esto la Reserva Federal? Y en el caso contrario, podríamos ver a lo mejor una modificación de la decisión de tipos que estaba sugiriendo Powell. Powell sugirió que ya podíamos ver la primera suavización del ritmo de tipos en esta reunión, por lo tanto 50 puntos básicos en lugar de 75. La cuestión es si cambia algo lo que se espera respecto a la inflación. ¿Podría cambiar algo también la decisión de la Fed? ¿Podríamos ver, habría alguna posibilidad de que veamos de nuevo una subida de 75 puntos básicos en el caso de que la inflación llegue por encima de las expectativas? No es descartable, aunque esto sí que sería bastante pernicioso para el mercado. Powell ya ha acostumbrado a lo largo del año a no tomar decisiones con datos concretos, o la Fed en general nos ha acostumbrado a no tomar decisiones en base a datos concretos, sino en base a una sucesión de datos o a un ritmo en la tendencia de los mismos. Si venimos ya viendo un par de meses con cierta pues desaceleración y pensamos que podríamos haber llegado al pico de la inflación, muy sorprendente tendría que ser la subida de la misma para que se cambiara, pues digamos, la hoja de ruta y viéramos una subida de 75 puntos básicos. Lo que está claro es que posiblemente una mejora de la inflación, que es lo que el mercado está descontando, una continuidad en la desaceleración de ese crecimiento de la inflación, posiblemente no cree un efecto mayor en el mercado, pero una sorpresa en contra sí que podría hacer que se activaran muchas órdenes de venta y bueno, y que el mercado entrara en una situación de vulnerabilidad. No olvidemos además que el VIX, que está en niveles de alrededor de los 23, 24 puntos, que viene rebotando desde niveles de 20, pues
tiene ahora mismo una situación de fuerte sobreventa y la posibilidad de que ante la activación de una noticia negativa pues pudiera rebotar y por ende pues poder ver un nerviosismo general en el mercado que suele venir asociado con caídas. Así que habría que vigilarlo. ¿A qué prestar atención? Pues a lo que el mercado está poniendo, y lo que el mercado está poniendo el foco es lógicamente la subyacente, en esa digamos inflación que nos muestra más, excluyendo alimentos y excluyendo pues energía, pues la situación, la salud realmente de la economía y el crecimiento real de los precios. Así que en el último dato teníamos factores como, por ejemplo, una desaceleración en el mercado de coches usados, una fuerte caída desde principios de año, que se veía venir que iba a generar una caída de la inflación. En este momento pues no hay tan claro qué subpartida podría darnos pie a pensar en una caída por debajo o superior, es decir, una inflación por debajo de lo que el mercado espera. Así que, pues bueno, hay que ser muy cautos porque sí que podría haber más posibilidades de que hubiera un dato en contra, una sorpresa negativa, que una continuidad de la desaceleración que el mercado prácticamente pues tiene descontado y da por hecho. Bueno, y ya por último, José Luis, quería preguntarte un poco por las perspectivas que podemos tener de cara a 2023. Entiendo que al final lo que tengamos encima de la mesa respecto al dato de inflación de mañana y además también lo que vayan a hacer los bancos centrales, pues quizá también haga cambiar o nos haga cambiar un poco la perspectiva que tenemos de cara al año que viene. Pero en cualquier caso, ¿qué se espera? Porque he visto muchas opiniones de expertos que esperan que este año acabe siendo un poco el año de la recuperación del mercado. Quizá no una recuperación vertiginosa con la que todos soñarían, pero un año de no volver a ver cómo se repite un caos como hemos tenido este año en el mercado financiero. Complicado el escenario porque todo va a depender pues cómo sea el sesgo de los bancos centrales, si van a continuar con esa fuerte subida de tipos, si va a empezar a haber avisos de que la segunda parte del año podría empezar a una desaceleración, digamos, en esa subida de tipos, pero lo que está claro es que es muy improbable que podamos ver una circunstancia como la que hemos visto a lo largo de este año, fuertes caídas en bonos, fuertes caídas en renta variable y sobre todo una situación bastante anómala históricamente, y es como hemos visto como las carteras conservadoras han tenido una rentabilidad a pocas jornadas para el cierre del ejercicio, pues una rentabilidad en muchos casos inferior a la que ha tenido activos considerados como más de riesgo, como es la renta variable. Entonces lo normal sería, si nos fijamos en la evolución histórica, que viéramos una recuperación de la renta fija. Lo que haga la renta variable pues va a depender un poco de eso, del escenario de actuación de los bancos centrales y de cómo el mercado interprete la posible desaceleración del crecimiento. Una vez que ya tenemos un escenario más controlado de inflación, lo que se va a poner en foco es en aquellos datos que nos muestren la salud de la economía vista desde un punto de vista del crecimiento o de crecimiento o desaceleración y en qué medida, si es que esta se produce, vamos a entrar en una recesión y si eso ocurriera, pues en qué duración, que es algo que no está del todo visto. Dentro de ese escenario de desaceleración, pues todavía no está tan claro que podamos entrar en una situación de recesión global, salvo puntualizaciones geográficas. Bueno, pues desde luego que quedan muchísimas incógnitas todavía por resolver para 2023 y que van a ser claves para determinar cuál va a ser el camino que van a tomar los mercados financieros. José Luis Herrera, analista en Banco BIG España, muchísimas gracias como siempre y que pases buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, y nosotros por último ya, modo de